Muy bien, chicos, buenos días con todos. Hoy día vamos a ver lo que es el formativo peruano. Una de las principales características del formativo es que aquí se inicia la cerámica. Recordemos, Caral, civilización, que le va a dar paso a las demás culturas, donde se va a iniciar las otras culturas. Es la iniciación de algo. Y la cultura chavín, recién aquí, la cultura chavín, aquí ya se inicia, es la cultura matriz para que se desarrollen el resto de culturas. El formativo peruano. El formativo viene a ser la etapa en la cual se van a consolidar todas aquellas cosas conseguidas durante el precerámico, es decir, antes de la aparición de la cerámica, tales como es el cultivo, la ganadería, la arquitectura ceremonial, etcétera. Se identifica como un proceso revolucionario que va a dar origen a la civilización andina. En esta etapa aparecerá la cerámica, la textilería, la orfebrería y la hidráulica. Entonces, esas son las principales características del formativo peruano. La cultura chavín. La cultura chavín, como observan acá, se va a ubicar en el departamento de Ancash. Su centro principal va a ser Chavín de Guantar, entre las orillas del río Mosna y Huachesca, provincia de Huari. Entonces, aquí donde va a surgir una de las primeras civilizaciones de acá, de nuestro Perú, perdón, una de las principales culturas de nuestro país. Características. Tiempo. Tiene aproximadamente unos 1000 años a 200 años antes de la existencia de Jesús, aproximadamente. Fue descubierto por el padre de la arqueología peruana, Julio César Tello, quien la va a denominar cultura matriz de la civilización andina. Esto va a pertenecer ya sea al horizonte, a la cultura síntesis o panperuana. Es decir, cuando se habla de horizonte es que salió de su lugar origen, se inició en un lugar y se expandió fuera de sus límites. ¿Qué observan en esta imagen? Choclos. Muy Un choclo, profe. muy bien. Eso quiere decir que la cultura chavín va a dominar los diferentes tipos de cultivo en maíz. Eso quiere decir que va a surgir una bebida ancestral. ¿Saben cuál es? La chicha morada. Correcto, la chicha, la chicha. Por eso va a ser denominada la cultura maíz. Es decir, el maíz, la chicha, la utilizaban para fines de rituales. Entonces, imagínense, estamos en el 2020, más 1000 años, ¿cuántos años tiene de antigüedad nuestra chicha? Más de 3000. Más de 3220 años para tener una idea. Imagínense, hasta el día de hoy se sigue bebiendo eso que es tan rico, la chicha, sobre todo la chicha dulce. Y si han probado la chicha dulce de Tucumán, es una maravilla. Sigamos, manifestaciones culturales. Aquí sobresalieron en arquitectura. Su principal obra o el centro viene a ser el Centro Monumental Arquitectónico de Chavín de Guantar. Aquí, como ustedes observarán, este es el templo de Chavín, que va a tener dos momentos, Chavín antiguo y Chavín moderno. Eso quiere decir por su templo. El Chavín antiguo, su templo va a ser más pequeño, va a ser pequeño, y su templo nuevo va a ser de mayor tamaño y era por la cantidad de gente que llegaba a esos recintos con fines religiosos.
Ahora, debajo de esto se va a encontrar esto y esto. ¿Qué quiere decir? Que debajo de Chavín de Huántar, del templo, se van a encontrar una serie de laberintos. Van a haber unos pequeños orificios donde va a haber una piedra que va a reflejar la luz solar. Y al reflejar la luz solar, esto va a hacer que exista un poco de luz en este túneles tan oscuros, que también va a ser utilizado para la iniciación de los sacerdotes. Uno de las principales características de la cultura chavín que va a utilizar como materiales de construcción el lítico. ¿Y saben lo que significa lítico? Lítico significa piedra. Entonces, para la construcción de sus edificaciones, para sus edificaciones, van a utilizar la piedra. Sigamos. Escultura. Fueron uno de los mejores escultores del Perú antiguo. Desarrollaron un extraordinario arte lítico. Realizaron representaciones antropomorfas y zoomorfas, que quiere decir que van en sus construcciones, ya sea en la cerámica, van a tener formas de seres humanos. Por eso se le llama antropomorfas. Y zoomorfas es porque van a tener rasgos de animales. Como observamos acá tenemos el anzón monolítico y la estela de Raimondi. Digamos. Cerámica. En lo que es la cerámica, ellos, si observan acá, van a tener un gollete ancho, una asa estribo, van a tener una forma globular y una base plana. Ellos van a utilizar la técnica del horror al vacío en su cerámica, que quiere decir que tenían miedo a dejar sin ningún espacio, sin pintar y sin decorar. Eso se llama la técnica de horror al vacío. Y observan qué color es la cerámica. Muy bien, pero ¿qué color? Piedra, color piedra. Muy bien, es un color oscuro, en alusión al material que ellos utilizaban, que era el lítico o la piedra. Sigamos. Religión. En la religión van a tener ellos que van a ser politeístas, es decir, van a tener varios dioses. Su dios principal que tenemos acá es Huiracocha. Huiracocha. Huiracocha va a ser su dios principal. ¿Han visto este otro dios en alguna otra religión o cultura? En la Chimú, creo, no sé. Anda y siéntate, guanaco. ¿Les suena eso? Tiahuanaco. Tiahuanaco, muy bien. En la cultura tiahuanaco también se encuentra el señor Huiracocha y también en la cultura Wari. Ahora, ellos van a tener su trilogía que está acá en el anzón monolítico, en el cual van a encontrar el cóndor, el jaguar y la serpiente, pero su dios principal es el dios Huiracocha. Sigamos. Entonces, esto de la cultura chavín, como todos sabemos, es una cultura que se va a desarrollar en el departamento de Ancash, en sus túneles. En esta parte de acá, si ustedes observan,
primero, acá en el templo, a las afueras, van a estar todos aquellos sus súbditos, aquellos todos sus seguidores. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Los habitantes se colocaban a adorar en esta parte de acá a sus dioses, pero aquí en el interior, en esta parte de aquí, van a haber algunas personas que van a querer ser sacerdotes. Entonces, ¿qué hacían? Daban su iniciación, mientras que afuera les daban de beber chicha, les daban la coca y quemaban hojas de coca para que la gente comenzara a aspirar y comenzara a alucinar, sintiéndose que están en otro mundo. Y cuando estaba en un momento más álgido, esos túneles de acá, como eran expertos en la hidráulica, hacían caer desde la parte más alta agua. Estos se llenaban de agua, pero lo hacían caer de forma fuerte y el sonido, el aire que estaba contenido ahí, va a salir con un sonido al jaguar. Y la gente sentían que su dios, el dios Huiracocha, o el dios jaguar, que estaba presente en ese momento. Ahora, cuando la gente, alguien se quería iniciar como sacerdote, se iniciaba ahí y les daban en cada uno, les daban el inicio lo que era el ayahuasca, el San Pedro, y les daban la chicha, para que ellos sintieran que estaban en el inframundo, en un mundo de muertos. Si llegaban a salir, entonces eran lo que se iniciaban en el sacerdocio. Ojo, era una cultura religiosa, mas no era una cultura guerrera. ¿Cómo se podría haber expandido tanto la cultura chavín si no era una cultura guerrera? ¿Alguien me puede decir o tiene alguna idea? Por la religión. Muy bien, por la religión. ¿Qué pasa acá? Supongamos que yo soy de la cultura Paracas y los chavín se acercan a los Paracas y le dicen, quiero que ustedes pertenezcan a mi ciudad, a Chavín. Y los Paracas le dicen, no, yo no voy a pertenecer a tu ciudad. Yo tengo mi Dios que me protege. Entonces, Chavín le dice, muy bien, ¿no te quieres anexar? Voy a mandarte una sequía y vas a ver que mi Dios es poderoso. Pero los Paracas le dicen, no, mi Dios es más poderoso que el tuyo. Entonces los chavín se retiraban y como eran expertos en la hidráulica, en hacer canales, desviaban el río que les daba para los Paracas y los Paracas ya no tenían cómo cultivar. Y ellos pensaban que era hecho por el Dios del chavín, de la cultura chavín. Iban nuevamente los chavín, les decían que se unieran a ellos, pero los Paracas le dijeron, no, mi Dios es más fuerte que el tuyo. Y los chavín le dicen, no, entonces te voy a mandar una inundación. Entonces, sacaban los palos, el dique que tenían ahí, y hacían que el agua llegara con toda la fuerza hacia Paracas, inundándolo. Y nuevamente se acercaban. Acérquense, únanse a los chavín. Entonces, los Paracas decían, ah, no, su cultura, su Dios de ellos es más fuerte que el de nosotros. Y se unían a ellos. Ellos utilizaban la inteligencia, ellos podían predecir, decir, ese tiempo va a llover, no va a haber lluvia, ¿cuándo cosechar? Entonces eran expertos en la astrología también. Entonces, a través de la inteligencia, ellos podían hacer que sin irse en guerra, las otras ciudades que estaban a su alrededor pudieran anexarse a ellos y así llegarse a expandir.